Se está cumpliendo el segundo aniversario de una tragedia que no debió ocurrir, el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Durante estos 2 años he realizado una investigación puntual sobre la línea 12, desde sus orígenes hasta la rehabilitación que se encuentra actualmente en curso. Este video es un resumen del trabajo completo que pueden consultar libremente en mi blog de Facebook, Evaluación y Reparación de Estructuras Dañadas por Sismo. El anteproyecto lo realizó la empresa Cominsa entre los años 2007 y 2008. Originalmente se contemplaban 23 estaciones, en su mayoría resueltas con la solución cajón, salvo los dos últimos tramos que eran superficiales. En junio de 2008, la obra se adjudicó por concurso al consorcio conformado por las empresas ICA, Alstom y SIGSA. Una vez hecha la adjudicación, el gobierno y los ganadores acordaron modificar el proyecto inicial para ajustar los costos y los plazos de ejecución. Se redujo así el proyecto a tan solo 20 estaciones, de las cuales 9 serían subterráneas, 9 elevadas y 2 superficiales. El tramo elevado se dividió en dos partes, una que fue asignada a la empresa ICA y que fue resuelta con elementos de concreto en su totalidad. La otra, asignada al grupo Carso, fue resuelta con columnas de concreto y vigas de acero que trabajan en sección compuesta con una losa formada por tabletas precoladas y un firme de concreto colado en sitio. Es en este último tramo donde ocurrió el problema. Como se aprecia en la imagen de la sección tipo de la viga de la línea 12, compartida por el arquitecto Belfort en Twitter, el patín superior de la viga es notablemente menor que el inferior, porque se supone que los precolados y la losa colada en el lugar, unidos al patín superior por los pernos de cortante, le proporcionan la capacidad complementaria necesaria. Claro que este efecto, conocido como sección compuesta, solo ocurre si los pernos están bien soldados al patín. En cuanto a los trenes, el sistema de transporte colectivo realizó en 2007 un estudio sobre el tipo de rodadura que más convenía, concluyéndose que aunque la rodadura férrea era la más económica, resultaba preferible seguir utilizando la rodadura neumática. Así se lo comunicó el director del sistema de transporte colectivo en oficio dirigido al jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Yo le sugiero que decidamos por trenes neumáticos, previendo cualquier incidente grave en la nueva línea 12 que pudiera opacar sensiblemente a nuestra administración, dadas las condiciones de inestabilidad de los suelos del Distrito Federal. A pesar de lo anterior, en el anteproyecto se consideraron trenes de rodadura férrea del tipo Bombardier con 8 carros y 152 metros de longitud. Finalmente, en mayo de 2010, cuando la obra civil ya estaba muy avanzada, se determinó utilizar los trenes de la empresa CAF de tan solo 7 carros y 10 metros más cortos. De manera inusual, en mayo de 2010, el sistema de transporte colectivo le asignó a CAF el contrato de arrendamiento de un lote de 30 trenes por 15 años. La adjudicación directa del contrato dio pie a que la empresa Bombardier promoviera, sin éxito, un juicio de amparo en contra del sistema de transporte colectivo. La Organización para la Construcción de la Línea 12 involucró a diversas entidades. Por un lado, las autoridades crearon el organismo conocido como Proyecto Metro del Distrito Federal para coordinar todos los trabajos. El consorcio constructor, a su vez, contrató el proyecto bajo la modalidad conocida como proyecto integral o llave en mano, de manera que se hizo cargo de las subcontrataciones necesarias para realizar en su totalidad la construcción del proyecto.
Adicionalmente, se constituyó un consorcio supervisor con 4 empresas y PISA como supervisora de proyecto y coordinadora de las otras empresas supervisoras, YAXA encargada de la supervisión de la obra civil, LITSA de la obra civil en túnel y CONISA del aspecto electromecánico. Adicionalmente, se contrató un consorcio certificador internacional, pero exclusivamente para la obra electromecánica. No se certificó la obra civil. Y por último, se establecieron convenios de apoyo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Esto último es un asunto delicado, porque ante las circunstancias que se presentaron con la falla en la línea 12, las autoridades utilizaron el prestigio de estas entidades para cubrir su propia responsabilidad. Finalmente se inauguró la línea 12, aun cuando quedaron registrados más de 5,000 faltantes. La certificación fue expedida minutos antes de la inauguración. Poco después, al entrar ya en operación, se presentó un problema de desgaste ondulatorio que es propio de la rodadura férrea cuando el tren se desplaza en forma perpendicular a la vía. Este problema ocurre en curvas con radios menores a 300 metros, en donde el tren tiene que disminuir la velocidad. ¿Y por qué se tienen estas curvas menores a 300 metros? Porque al hacer el cambio, la racionalización del proyecto y pasar de la solución subterránea a la elevada, la alternativa para generar curvas con radios amplios hubiera implicado la necesidad de hacer expropiaciones en superficie que evidentemente no le convenían a la popularidad del gobierno en funciones. Esto condujo a la primera rehabilitación de la línea 12, que implicó diversos cambios y correcciones que tardaron en realizarse casi 2 años. La empresa Sistra, encargada de hacer el diagnóstico de la problemática que se presentó, en palabras de su director general Slobodan Petrovic, aceptó que la línea 12 se había puesto en operación con los trenes equivocados, sobre las vías equivocadas y sobre un trazo equivocado, problema que la acompañaría toda su vida útil y que se reflejaría en un alto costo de mantenimiento. Finalmente, la línea 12 fue nuevamente puesta en operación en noviembre de 2015. Las investigaciones hechas por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal derivaron en diversas denuncias ante la Procuraduría por la posible responsabilidad penal de diversas personas. Consecuencia de esto fue el exilio dorado en Francia del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Un primer aviso de la mala calidad de la obra civil de la línea 12 se tuvo a consecuencia del sismo que se presentó el 19 de septiembre de 2017. El sismo generó el agrietamiento de varias columnas, en particular el desprendimiento del recubrimiento de la columna 69, lo cual descubrió la falta de estribos en su armado. Adicionalmente, en el mayor de los claros se detectó una deflexión al centro del claro de 42 centímetros, que es más de 10 veces el límite máximo según el proyecto y el manual de mantenimiento. Esto fue una clara señal de que la estructura no se estaba comportando conforme al diseño. Con motivo de los daños que se presentaron, se procedió a realizar lo que sería la segunda rehabilitación de la línea 12 del metro. En el caso de la columna 69, después de inyectar con resinas epóxicas las grietas, se procedió a construir un encamisado con concreto reforzado en la base de la columna. En el claro, en donde se detectó una deflexión de más de 40 centímetros,
Lo que se hizo fue construir un puente nuevo debajo del puente que aparentemente no funcionó. Aquí se perdió una oportunidad dorada, porque si se hubiera analizado a fondo qué podía justificar una deflexión de más de 10 veces la permitida según el proyecto, se hubiera podido encontrar que no estaba funcionando correctamente la sección compuesta de las vigas metálicas con la losa conectados a través de los pernos. Y esto hubiera podido evitar la tragedia que ocurriría el 3 de mayo de 2021. Otra oportunidad desperdiciada para haber determinado que no se estaba dando el comportamiento de sección compuesta, y obviamente ahora lo sabemos por la falta de los pernos o la mala colocación, se dio en 2019 cuando, al hacer la inspección del tramo que habría de fallar en 2021, se encontraron deflexiones en las vigas que excedían con mucho las deflexiones permitidas máximas según el proyecto y según el manual de inspección de la línea 12, el manual de mantenimiento. El 3 de mayo de 2021, poco después de las 10 de la noche, ocurrió el colapso del tramo del metro entre las estaciones San Lorenzo, Tezonco y Olivos, justo en el punto donde se da la transición de 2 vías a 3 vías. El saldo del accidente fue de 26 muertos y 104 lesionados. Una de las primeras acciones a raíz del accidente fue la revisión que organizó el Colegio de Ingenieros Civiles de México sobre el tramo elevado de la línea 12 para evaluar las condiciones en que se encontraba. En esos días también inició su investigación la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y en paralelo a esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad contrató a la organización internacional DNB para realizar un peritaje independiente. El resultado de la inspección llevada a cabo en el tramo elevado de la línea 12, a través de las brigadas de especialistas que organizó el Colegio de Ingenieros Civiles, dentro de las cuales participé personalmente, fue que existían un 16% de deficiencias graves, un 33% moderadas y un 51% de problemas ligeros. No obstante lo anterior, la información que se hizo pública fue que solamente existían deficiencias moderadas y ligeras. Esto, por supuesto, habla muy mal de la ética profesional del Colegio de Ingenieros Civiles de México. En el mes de septiembre, la organización DNB hizo público su dictamen final, en el cual identifica una serie de problemas y deficiencias en la construcción de la línea 12 que se enumeran a continuación. En primer lugar, se identificaron problemas con la colocación de los pernos que conectan las vigas con la losa de concreto, los llamados pernos Nelson, no solo por la pésima calidad de las soldaduras efectuadas, sino incluso por la carencia y la ausencia de pernos en varias zonas. Se encontró también una deficiencia notable en la resistencia del concreto utilizado en la obra, a grado tal que en el caso de los cabezales de las columnas, ninguna de las pruebas que se realizaron cumplieron con el criterio de aceptación. A partir del análisis de los videos disponibles, DNB encontró que la falla se inició en la zona de conexión entre la viga norte y la viga secundaria que genera la ampliación de 2 a 3 vías, aun cuando el tren que iba pasando en esos momentos estaba sobre la viga sur. Esto arroja una luz sobre el inicio del problema que está ligado a esta conexión
entre la viga principal y la viga secundaria al centro del claro de la primera. En efecto, el mal comportamiento de esta conexión entre la viga principal norte y la secundaria dio lugar a la aparición de una grieta de fatiga. En mi opinión, la mala colocación de los pernos y esta conexión inadecuada fueron las causas mecánicas principales de la falla. Pero mientras que el problema de los pernos es fácil de entender, el de la conexión requiere una explicación más detallada que intentaré dar a continuación. Para entender el comportamiento estructural del tramo ya referido de la línea 12, voy a recurrir a un modelo cualitativo de la misma. El modelo cualitativo hace uso de materiales que permiten exagerar las deformaciones para visualizar el fenómeno y poder pasar después a un modelo cuantitativo, ya sea matemático o un modelo utilizando teoría de escalas. En esta ocasión yo voy a emplear un material plástico llamado FOAMI que permite deformarlo sin que se rompa. Pueden ustedes ver que cuando lo someto a compresión reproduce el fenómeno de pandeo, que es típico de los elementos muy esbeltos de acero. Esa es su forma de falla. Con este material es posible construir vigas I, como las que conforman la estructura de la línea 12, y aquí podemos ver también que la deformabilidad del material nos permite, sin que haya una falla del elemento, reproducir la falla típica de las vigas a flexión, de las vigas de acero, que es una falla por pandeo lateral, en donde cuando están sujetas a flexión, el patín superior que entra en compresión se sale de su plano. Bien, con el material descrito construí este modelo de la línea 12 en el tramo que falló. Pueden ver ustedes que consta de las dos vigas principales, las dos vigas I, unidas por los diafragmas que están ahí para evitar su pandeo lateral. Y adicionalmente pueden ver ustedes la viga secundaria que corre del cabezal hacia el centro de la viga principal y unida ya sin patines a través de una placa que iguala el peralte en la unión. Adicionalmente tenemos pegado, adherido a las vigas, el sistema de piso, que en la realidad está conformado por tabletas precoladas sobre las cuales hay un colado in situ y todo unido a los patines superiores de las vigas principales mediante pernos de conexión del tipo Nelson. Bien, veamos ahora qué pasa cuando cargamos el modelo. Para mejorar la visualización voy a retirar la parte del sistema de piso del rodamiento que cubre a la viga secundaria. Fíjense ustedes que cuando el tren pasa sobre esta viga, el comportamiento de la viga secundaria es un comportamiento a compresión que se refleja en el pandeo de la zona de conexión de estas placas que quedan libres al despatinar a la viga secundaria. Cuando el tren pasa en el lado opuesto, no se da esta compresión, se da una tensión acompañada de una cierta torsión de la conexión. Veámoslo un poco más de cerca. Ahí pueden ver ustedes la compresión que genera el pandeo de las placas y con la carga en el otro eje podemos ver una situación de tensión con torsión. Quisiera que noten que en la conexión que está aquí simulada, aproximando un poco la realidad, el hecho de que haya esta serie de carga cíclica cada vez que pasa un tren por un lado o por otro, que hace que esta zona en particular se vea sujeta a una compresión que le
induce pandeo y pasa luego a una situación de tensión-contorsión, genera un problema de fatiga. Y en particular, los que conocemos de estructuras metálicas sabemos que cuando se hace un corte como el del despatine y queda aquí una irregularidad geométrica en el elemento, se induce un punto de concentración de esfuerzos. Y hay que tomar en cuenta que el problema de fatiga depende de tres factores: la amplitud de los esfuerzos en cada ciclo, el número de ciclos y el potencializador, que es precisamente el que haya un punto de concentración de esfuerzos, como se produjo aquí por la forma en que se realizó la unión de la viga secundaria. Esta fotografía la tomé el 8 de mayo en el lugar del accidente. Es una imagen de la conexión entre la viga esbiajada y la viga principal después del colapso. En ella se aprecia claramente la separación de los patines del alma. La flecha amarilla superior nos muestra el patín superior desligado del alma, y las flechas rojas nos muestran lo mismo en el patín inferior. Fíjense que en el caso de las flechas rojas claramente nos indican el inicio disparador de una falla frágil debida a la concentración de esfuerzos en el punto donde se termina el despatine y asociada desde luego a la fatiga del ir y venir de los trenes. Si eliminamos el sistema de piso para facilitar la observación junto con la viga secundaria y pensamos cuál sería el comportamiento de esto sin el problema de la transición de 3 a 2 vías, podemos ver que cuando están solamente las vigas principales, a la hora de cargar la opuesta a donde estaba la viga secundaria, pues lo que ocurre es un fenómeno de pandeo lateral en forma senoidal en la viga cargada, y la viga opuesta se ve realmente poco estresada. En general, lo que muestra es un poco un giro de torsión. Vean ustedes cómo los diafragmas tampoco se ven particularmente sobrecargados. Si en este otro modelo esqueletal regresamos la viga esbiajada, esta vez con un material más rígido, que es papel ilustración, para exagerar el efecto de puntal de la viga secundaria sobre las vigas principales, podemos ver que en esta ocasión, al cargar la viga opuesta, en lugar de esa especie de giro por torsión que tenía la viga que recibe a la viga esbiajada, también en ella ahora se presenta el modo de pandeo senoidal justo en el claro después de la conexión. Noten también la diferencia en el comportamiento de los diafragmas, que se ven sobrecargados porque hay un efecto como de apachurramiento del claro entre las vigas principales. Y esto nos hace pensar también que además del problema que ya mencionamos de la fragilidad de la conexión, el efecto de que sí existió esa conexión trabajando mucho tiempo genera particularmente en estos puntos en esta zona, primero una sobrecarga en los diafragmas que no se tiene cuando no hay la viga esbiajada, y luego una tendencia a un pandeo, los patines superiores de las vigas principales, que sin lugar a dudas le introduce también una sobrecarga a los pernos Nelson de conexión en esta zona, lo cual pues abona también a otra posibilidad o a una posibilidad conjunta en que la falla también haya estado asociada a un problema de fatiga con los pernos de conexión en esta parte de aquí. Adicionalmente, DNB encuentra que el diseño no cumplió con la práctica recomendada por el reglamento que se utilizó, que es el reglamento para puentes utilizado en Estados Unidos.
como se ve en la figura, indicado por la flecha amarilla, los atiesadores verticales no llegaron hasta el patín inferior de las vigas principales. DNB encontró también diversos problemas que contribuyeron a la falla y que hubieran podido detectarse y corregirse a tiempo si se hubiera realizado un mantenimiento conforme al manual de mantenimiento de la propia línea 12. En primer lugar, diversos agrietamientos en los elementos estructurales que integran los elementos de diafragma. A partir de Google Maps se pudo determinar también la existencia progresiva de filtraciones pluviales en la losa, que no solo son indicios del deterioro del concreto al centro del claro del tramo en cuestión, sino que también nos permiten ver que se estaba ya produciendo una deflexión importante que generaba una acumulación de agua en ese punto. Google Maps permitió también observar que previo a la falla, el atiesador longitudinal que refuerza la viga norte estaba ya deformado, indicando un comportamiento fuera de proyecto. Se pudo observar también la deformación del diafragma al centro del claro, que expone claramente el comportamiento anormal que ya tenían en ese momento las vigas principales. Es también DNB quien, con base en esta fotografía proporcionada por las autoridades, se dio cuenta que ya desde 2019 se podía observar una deflexión fuera de especificaciones en la viga principal norte y en la secundaria. Todos estos problemas que no fueron detectados a tiempo por culpa de un mantenimiento deficiente, hubieran permitido inferir que el comportamiento estructural no era el esperado según el proyecto y detectar así el problema de diseño antes de que ocurriera el accidente. Pero el hubiera no existe. Posteriormente al resultado presentado por DNB, la Fiscalía de Justicia, que no hizo público su propio peritaje, en una conferencia de prensa indicó que el accidente se debía fundamentalmente a la mala colocación de los pernos, al diseño inadecuado de los atiesadores y a la mala calidad de las soldaduras. Eso sí, hizo hincapié en que el problema de los pernos no era detectable a simple vista por ninguna inspección, exculpando así a las autoridades en funciones por la falta de mantenimiento. En cuanto a las responsabilidades, la Fiscalía informó que se presentarían imputaciones penales contra diversas personas físicas y morales. No obstante esto, también aclaró que el proceso penal contra las personas morales involucradas se llevaría a cabo por la vía de un acuerdo reparatorio, acuerdo que no se hizo extensivo para los funcionarios del proyecto Metro DF, ni para el corresponsable en seguridad estructural y el director responsable de obra. Al puro estilo juarista, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas. DNB también realizó un análisis causa-raíz, utilizando la metodología de análisis de barreras patentada por ellos mismos. Este estudio consiste en determinar las barreras que de haber funcionado hubieran evitado el accidente, lo que permite tomar medidas para evitar que se repita en el futuro. En el caso de la línea 12, se identificaron las siguientes 4 barreras. La primera barrera, considerada fallida por DNB, se refiere a la falta de apego del diseño a los requerimientos del código utilizado en el proyecto. DNB recomienda a futuro implementar una supervisión de proyecto. La realidad es que se contrató una empresa exterior y PISA para supervisar el proyecto ejecutivo, además del trabajo que tendrían que haber hecho el corresponsable en seguridad estructural y el director responsable de obra en este sentido, quienes en conjunto, por lo visto, no hicieron bien su trabajo. La segunda barrera, considerada inexistente por DNB,
se refiere a la falta de certificación y de supervisión de las obras de ingeniería civil. En efecto, como ya se mencionó, no existió una certificación externa de la obra civil. En cuanto a la supervisión, DNB no tuvo acceso a la documentación correspondiente, por lo que concluye que esta no existió. A futuro, DNB recomienda implementar la certificación y la supervisión de la obra civil. La realidad es que existieron 6 niveles de supervisión de la obra civil que no fueron efectivos. Proyecto Metro, Consorcio Constructor, la Supervisión General de IPISA, la supervisión exclusiva de la obra civil por YACSA, el director responsable de obra y el corresponsable en seguridad estructural. Y hay evidencia que se ha filtrado a la prensa, tanto en el caso del periodista García Soto como en algunas publicaciones del diario El País, de que se supo que no se estaban colocando, en el caso particular de los pernos, no estaban colocando correctamente y no se hizo nada al respecto. La tercera barrera, considerada también fallida, se refiere a la pésima colocación de los pernos Nelson, tanto desde el punto de vista del incumplimiento con las especificaciones al respecto, como de la falta de acreditación del equipo y el material, del personal encargado de las soldaduras, de los procedimientos de ejecución y de la inspección y verificación de las mismas. A futuro, la recomendación es que se exijan las acreditaciones descritas. La cuarta barrera, considerada también fallida, se refiere a la falta de inspecciones de la estructura conforme indica el manual de mantenimiento, que especifica la realización de las mismas periódicamente y después de un sismo. Adicionalmente, aclara que las inspecciones tienen que identificar las deformaciones o los daños en los elementos estructurales de acero. A disposición de DNB se pusieron los resultados de inspecciones posteriores a los sismos de 2017, 2018 y 2020 y una inspección realizada en 2019, pero en ninguno de estos casos se determinó la deflexión en el centro de las vigas. Las fotografías tomadas en 2019, que ya se han expuesto previamente, permiten estimar una deflexión de más de 7.6 centímetros al centro del claro de la viga principal del tramo colapsado, aun cuando la deflexión máxima de las especificaciones de proyecto y del propio manual de mantenimiento es de 3 centímetros. De haberse detectado a tiempo este comportamiento anómalo, hubiera sido posible determinar que el sistema losa-viga no estaba funcionando como sección compuesta y de esta manera habría habido la posibilidad de evitar el accidente. La recomendación en este caso de DNB es mejorar el manual de mantenimiento y efectuar las inspecciones que el mismo manual de mantenimiento especifica. En este punto conviene leer la página 606 del manual de mantenimiento de la línea 12 que a la letra dice: para vigilar la verticalidad de los marcos rígidos estructurales y las deflexiones en elementos horizontales, será necesario realizar levantamientos topográficos de los desplazamientos laterales de los marcos y deflexiones de la trave principal, que se ejecutarán al mismo tiempo que los monitoreos de desplazamientos verticales de la cimentación con el fin de correlacionarlos. La periodicidad de estos dependerá de la magnitud de las deformaciones medidas, sin que el periodo de inspecciones sea mayor a 2 años. Y en la misma página se encuentra la tabla 8, que claramente indica los valores límites de desplomes y deflexiones permisibles, que en el caso de las traves en vía es de 1 milésimo del claro, lo que para un claro de 30 metros corresponde a los 3 centímetros que son excedidos por la deflexión que ya en 2019 era mayor a 7.6 centímetros. El informe causa raíz de DNB no fue del agrado de la administración en turno,
que para evitar aceptar su responsabilidad en la falta de mantenimiento, primero se negó a hacerlo público, después inventó un supuesto conflicto de intereses de DNB y terminó demandándolo penalmente. El asunto se finiquitó cuando DNB, que se negó a modificar sus conclusiones, aceptó no cobrar los honorarios correspondientes al informe causa raíz a cambio de que el gobierno suspendiera la acción penal. Por su parte, la jefa de gobierno anunció que ordenaría otro peritaje hecho por lo que ella llamó ingenieros de calidad. Sin comentarios. Ante la necesidad de una nueva rehabilitación de la línea 12, con base en los hallazgos de DNB, la solución más obvia para contrarrestar la mala colocación de los pernos de cortante sería olvidarse de ellos y proporcionarle al patín superior de las vigas el área de acero necesaria para igualar el área del patín inferior o una combinación de área de acero adicional en el patín superior con nuevos conectores correctamente colocados. Esto sería necesario solamente donde el diagrama de momentos lo exigiera, que no sería en toda la longitud de las vigas. Solución que tiene la gran ventaja que podría ser fácilmente estandarizable y que además se podría plantear solamente trabajando por la parte externa de las vigas. Respecto a las vigas, a la viga secundaria del tramo de transición, pues ciertamente este elemento habría que quitarlo y sustituirlo por una viga independiente apoyada de columna a columna. Contra toda lógica, el 16 de junio de 2021, antes de que terminara DNB su peritaje y de que terminara también sus propias investigaciones la Fiscalía de Justicia, la jefa de gobierno anunció la creación de un comité técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación que debería estar listo en el término de un mes. En septiembre de 2021, el secretario de Obras de la ciudad presentó ante la prensa lo que sería el proyecto ejecutivo de la tercera rehabilitación de la línea 12, el cual consistía en una solución parecida a la del tramo que se reforzó con motivo del sismo de 2017 y que en lugar de resolver el problema de la falta de conectores, termina siendo un nuevo puente para sostener el puente original. Esta solución, además de estar muy sobrada, tiene el defecto de que no es estandarizable y requiere desarrollar un proyecto específico para las dimensiones exactas de cada uno de los más de 200 claros que tiene la línea. Para sorpresa de muchos, en mayo de 2022 se iniciaron los trabajos de refuerzo de la línea 12 con un proyecto radicalmente distinto del que inicialmente se había publicitado. Nuevamente se comete el error de comenzar las obras sin un proyecto ejecutivo real. Cuando se reflexiona sobre las responsabilidades detrás del desastre de la línea 12, en primer lugar saltan a la vista las malas decisiones que privilegian los plazos políticos y la imagen de los funcionarios sobre las razones técnicas y la seguridad de los usuarios. Ni qué decir de las responsabilidades técnicas y profesionales que involucran al personal del proyecto Metro del Distrito Federal, al consorcio constructor, al consorcio de supervisión, al director responsable de obra y al corresponsable en seguridad estructural. Tampoco quedan exentas de responsabilidad las instituciones académicas y gremiales, que muchas veces acaban sirviendo de tapadera a las malas decisiones que toman los políticos en el poder. En este punto conviene señalar que conforme al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, tanto el director responsable de obra como el corresponsable en seguridad estructural tenían la opción legal
de retirar sus responsivas y alertar a las autoridades en caso de que los constructores estuvieran haciendo una obra deficiente y se negaran a corregirla. Pero ninguno de los dos recurrió a ejercer esta opción. Si queremos que esta tragedia no se repita en el futuro, necesitamos reflexionar sobre lo que realmente falló en la línea 12. No es posible creer que todos los técnicos que se involucraron en la obra fueran personajes malvados dedicados a planear un desastre que habría de costar 26 muertes y 104 heridos en 2021. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Para responder esta pregunta, es necesario acudir al trabajo de la filósofa Hannah Arendt, quien al cubrir el juicio del criminal de guerra nazi Eichmann en 1961, encontró que este era un burócrata insignificante, que simplemente había hecho cosas terribles por algo tan banal como quedar bien con sus superiores. Arendt plantea que el mal banal es producto del hombre que rinde el ejercicio de su voluntad ante un sustituto de la razón, como puede ser privilegiar su carrera, convirtiéndose así en una no persona. Y esto precisamente es lo que ocurrió en la línea 12, en la que un número considerable de técnicos y políticos de alto nivel renunciaron al ejercicio de su voluntad como personas para cuidar sus propias carreras. Reconocer así que no estamos ante una mera falla técnica, sino realmente ante una falla ética, nos da la base para cualquier solución que se quiera plantear para evitar que ocurra un desastre similar en el futuro. En conclusión, los problemas detrás de la tragedia de la línea 12 son fundamentalmente, por un lado, el proceso de toma de decisiones que privilegió una y otra vez el impacto político y económico sobre la seguridad, y por otro lado, la falta de ética de muchos de los funcionarios y profesionistas involucrados en todos los aspectos del proyecto y de la construcción. Con base en todo lo expuesto, presento 3 propuestas para mejorar el desarrollo de la obra pública. La primera sería implantar un servicio civil de carrera para los funcionarios que contemple el ingreso por oposición, una capacitación continua y su evaluación periódica. La segunda, cumplir con la ley y eliminar las adjudicaciones directas de las obras, así como el marco de corrupción y connivencia entre autoridades y constructoras. Y finalmente, hace falta una legislación que regule la participación de las instituciones académicas y gremiales en la obra pública. A fin de elevar el nivel de ética profesional en la industria de la construcción, propongo incluir exámenes de confianza en la selección de los aspirantes a director responsable de obras y corresponsable en seguridad estructural. Es necesario también instaurar un estado de justicia plena para desterrar la impunidad y encarecer el mal banal. Finalmente, propongo incorporar al menos una materia de ética profesional en los planes de estudio de licenciatura, en donde además de impartir conocimientos de filosofía moral, se pudieran estudiar casos prácticos de accidentes como el que aquí nos ocupa. Es urgente que se ponga atención en lo que la historia de la línea 12 nos ha enseñado. Hay que hacer algo y hacerlo ya. Necesitamos atacar los problemas que aquí se han señalado antes de que ocurra otra tragedia. Me despido con una invitación para que visiten mi blog de Facebook, Evaluación y Reparación de Estructuras Dañadas por Sismo, y consulten y bajen de manera gratuita el documento original que sustenta esta presentación. Muchas gracias a todos.